Bienvenidos a un nuevo tutorial con Lick and Play de App Inventor 2. En esta ocasión vamos a ver una herramienta que se llama el Time Picker. Lo vamos a arrastrar a pantalla. Este Time Picker, cuando le damos clic, aparece la opción de elegir una hora. En este caso voy a ver si puedo resetearlo. Se me acaba de cerrar, creo yo. Vamos a refrescar, ahí está. Bien, aparece, vamos a darle esperar. Ahora sí, aparece aquí cambiar la hora, si es AM, PM se cambia automáticamente, y vamos a utilizarlo para poder pasar la hora que hemos seleccionado a algunos textbooks, pero a unas cajas de texto. Pero es importante entender que no es tan sencilla la lógica de los relojes, porque hay que saber el formato de cambio que hay que hacerle cuando se pasa de las 12 del mediodía, porque el timer trabaja en formato de hora militar, es decir, en formato de 24. Quiere decir que las 12 de la madrugada AM serían las 0 horas, y las 12 PM prácticamente habría que lograr hacer que el timer acepte esa hora como unas 12 del mediodía, es decir, las 12 horas realmente, ya que las 12 AM prácticamente es las 0 horas. Entonces, esa es la lógica que vamos a intentar entender, porque es un poco complicado, tengo que admitirlo. De hecho, aquí tengo un pequeño, diríamos, un chepe. He colocado la lógica en este texto, donde puedo ir explicando poco a poco. Primero veamos lo que va a pasar. Voy a colocar las herramientas y después lo explico. Veamos. Primero necesitaremos una textbooks para poder colocar. Voy a colocar un label para las horas. Así que vamos a ponerle a este el título de hora. Vamos a colocar un poquito en mayúscula. Luego vamos a ocupar otro label para los minutos. Y un último label, este será para los minutos. Y otra etiqueta para la jornada, es decir, AM o PM. Yo lo voy a poner jornada. Ahora si es AM o es PM. Luego ocupamos claramente una caja de texto, un textbooks para la hora. Vamos a arrastrarlo ahí. Un textbooks para minutos. Y para la jornada también un textbooks. Ok. El Time Picker podemos colocarle como título aquí, selecciona una hora. Selecciona hora. O selecciona tiempo. Puede ser. Entonces, ahora bien, cuando le demos clic a seleccionar tiempo, la hora que estemos visualizando tiene que pasar a los textbooks. Y la jornada tiene que aparecer o AM o PM. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero para poder hacer eso, necesitamos entender que vamos a ocupar muchas condiciones. De hecho, eso es lo que intento explicar a partir de este pequeño esquema que tengo por acá. Voy a ampliarlo para que vayamos leyendo poco a poco y entendamos la lógica del timer. La propiedad que vamos a programar dentro de este timer picker es una propiedad que se llama after time set, es decir, después de haber programado el tiempo. ¿Qué va a hacer? Bueno, ocupamos hacer dos cosas, dos condiciones. La primera condición tiene que ver con definir si es una hora de AM o es una hora de PM. Y la segunda condición es que la hora que hayamos elegido tenga que volver a aparecer la siguiente ocasión en el timer, porque cada vez que le doy clic siempre va a aparecer, digamos, esta hora. Si de repente lo cierro y vuelvo aquí, me aparece esta hora, pero digamos que selecciono las 12. Pues ahí se queda en 8 siempre. Vuelve a aparecer las 8. Aunque le haya puesto las 12 o las 2, no vuelve a aparecer la hora que seleccioné. Siempre aparece predeterminadamente las 8 y 9 AM. Entonces, eso es lo que quiero, que la próxima vez que le dé OK, ¿verdad? La hora quede guardada en el timer para que me presente la hora que estoy viendo en pantalla, pues. Y eso es lo que vamos a definir en la segunda condición. Para poder definir si es AM o PM, ocupamos dos condiciones. La primera condición es para decir que si la hora que estoy viendo en el time picker, digamos ahorita le doy clic, si esta hora está en AM, significa que es menor que las 12 del mediodía en hora militar. Y si es menor de las 12 del mediodía en hora militar, significa que la jornada es AM. Entonces tengo que hacer que el textbooks de jornada tome el texto AM. Pero inmediatamente después de mandar a poner el AM en esa caja de texto, tengo que preguntar, ¿es esa hora igual a las 12 AM? Porque si es igual a las 12 AM en horario militar, sería igual a un valor de 0.
porque las 12 de AM es un valor de 0, como he dicho al principio. Se empieza a contar 12 AM, 0, 1 AM, 1 de la mañana, y así hasta llegar a la noche, hasta las 24 horas. Entonces, claramente en el formato de 24 horas, las 12 AM dije es igual a 0. Y si es igual a 0, entonces tengo que cambiar la hora manualmente. Es decir, el textbook tengo que escribirle yo manualmente el valor de 12. ¿Verdad? He puesto un asterisco ahí por algo que voy a aclarar al final, no tiene nada que ver con operaciones matemáticas. Así que lo voy a dejar aquí al ladito, solo para recordar una posición que voy a definir. Ahora bien, ya he arreglado entonces de que si es menor que mediodía, pero tiene el valor de 12 siempre, entonces que me diga que ese es el valor que llamo 0 y por tanto manualmente que pase a escribirse un 12, ¿verdad? Para que no lo vaya a considerar las 12 de mediodía o 12 de la tarde. Entonces lo pongo manualmente. Ahora, si no es igual a 12, entonces el 12 que tiene que aparecer es el que tire el time picker, que en este caso va a ser el 12 equivalente a las 12 del mediodía de esa jornada de 24 horas. Entonces aquí estaríamos definiendo cuándo es 12 de mediodía y cuándo es 12 de AM. Ahora bien, si no es la hora menor que 12, ¿qué va a hacer? Si no es menor que 12, entonces la jornada pasa a ser PM, porque significa que después de las 12 de mediodía va a ser una hora de tarde. Entonces claramente, si es una hora de tarde, tengo que hacer otra comparativa. Si la hora es mayor que 12, entonces quiero yo que cualquiera de las horas que aparece, recuerden, en una jornada de 24 horas, la 1 de la tarde en hora militar equivale a las 13 horas, las 2 de la tarde a 14 horas, las 3 de la tarde a 15 horas y así sucesivamente. Entonces, si se supone que son las 5 de la tarde, son las 16 horas, pero yo no puedo escribir 16 en hora de AM/PM. Tengo que decir que es 5. ¿Cómo hago para poder hacer que ese 16 se transforme a 5? Bueno, a 24 horas, a esas 24 horas tendría que restarle yo las 12 horas para que me pueda ayudar a cambiar la hora del time picker. Es decir, tengo que decirle, si es mayor a 12 horas, entonces que el textbook tome la hora que me esté dando, pero que le reste 12. Es decir, si me estaba mostrando, por ejemplo, pero las 5 de la tarde son las 17 horas. Si me aparece las 17 horas, que son las 5 pm, entonces 17 menos 12 es igual a 5. Si aparece 18, son las 6 de la tarde. 18 menos 12 es igual a 6. Entonces así es como voy a poder meter en la casilla de hora la hora que sea exactamente según un horario basado en 12 horas de día y 12 horas de noche. Después de hacer esa comparativa de que sea mayor que 12, entonces que me haga la resta de 24 menos 12, o la hora que me muestre, pues la reste a 12, y así voy a poder obtener realmente el valor exacto en hora de 24. Pero si no es mayor que 12, entonces digamos que la hora que me está dando es exactamente las 12 del mediodía, pues que me dé la hora exacta, que sería en este caso 12. Como si fijamos la lógica siguiente, si me está dando las 12 del mediodía, significa que esa hora no es mayor que 12, es igual a 12. Entonces en ese caso no necesito cambiarla, que me dé mejor ese dato automáticamente. El dato de 12 que me está dando en pantalla, 12 de mediodía, que me lo coloque como 12 de mediodía en la casilla de hora.text, que es la casilla que estoy viendo en pantalla. Eso es lo primerito. Esta es la primera lógica, que se vuelve un poco complicado. Y ahora hay que recordar algo. Cada vez que yo mande a poner una hora, aquí puse las 12 por ejemplo, aquí puse la hora que me dé el sistema, aquí puse la resta de la hora que me está dando el sistema menos 12, y aquí puse la hora tal como la da el sistema. Cada vez que yo mande a poner una hora, tengo que colocar siempre debajo de ello, tengo que colocar también los minutos. Pero los minutos no van a cambiar, no hay diferencia de minutos si es de mañana o es de tarde, así que siempre tengo que mandar a poner en el minuto.text el valor del time picker.minuto. ¿Verdad? Ese asterisco me ayuda a recordar que ahí tengo que poner los minutos siempre. Después de la hora, minutos. O sea que aquí tengo que colocar en esta parte los minutos. Y aquí en esta parte también tengo que colocar que minuto.text es igual a time
picker.min, ¿verdad? Entonces aquí también lo mismo. Voy a copiar de hecho esto. Voy a copiarlo así. Y lo voy a pegar acá. .min. Y esto después aquí también tengo que volver a colocarlo. Siempre aquí los minutos y aquí otra vez los minutos. Entonces eso es lo que realmente evaluamos en la primera condición de si es mayor o es menor que 12. Ahora bien, la segunda condición es para hacer que el resultado que yo haya seleccionado, si puse las 9 y 10 pm, que al darle OK se mande a colocar en las casillas, pero que la siguiente vez que vuelva a darle seleccionar el tiempo, vuelva a aparecer lo que aparece en las casillas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que le digo es que si la jornada, digamos, si aquí aparece el valor de PM, entonces mando a hacer un llamado del time picker con una propiedad que se llama set display time, algo así se llama, set display time, donde yo le digo, bueno, muestra el tiempo. ¿Cuál tiempo va a mostrar? Bueno, si es igual a PM, significa que es mayor de 12. Entonces que me muestre la hora, que me dé la hora tal cual me lo da. ¿Por qué? Porque si yo le digo, deme la hora que usted dice que es de la tarde, digamos me está diciendo que son las 14 horas, que son las 2 de la tarde, entonces yo no ocupo mandar a poner un PM o un AM en el time picker, sino que con solo decirle, pon entonces la hora que me estás dando, automáticamente va a cambiar a PM o en este caso, va a cambiar automáticamente a 2 PM. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede cada vez que yo voy subiendo acá? Miren que aquí si bajo a 11, se cambia a M. Si subo a las 12, PM. A las 13 sigue siendo PM. A las 14 PM y así voy subiendo hasta que al llegar a las 11 de la noche, cuando vuelvo a pasar a 12, se convierte en AM automáticamente. Entonces con solo decirle pon la hora que tú me estás dando, automáticamente va a cambiar el AM y el PM. Y después cada vez que colocamos la hora, siempre que coloque los minutos. En este caso los minutos pueden ser los minutos del sistema sin ningún problema. Ahora, si no es PM lo que aparece en el textbook de la jornada, entonces le digo, pues manda a llamar el timer, pero ahora ponle la hora que yo puse manualmente. Si le puse las 12 del mediodía, perdón, las 12 AM, pues ponle que son las 12 AM. ¿Sí? No le vayas a cambiar a la hora de PM o 14 horas o 15 horas, lo que pone la hora que yo le digo. Y los minutos, pues los minutos manuales que ya aparecen, tómalos como los minutos que deben aparecer en el timer. Entonces, estas son las dos cosas que hay que hacer. Ahora, hagámoslo en la app. Esta misma lógica, vamos a ir paso por paso viendo cómo se va ensamblando con los bloques en el timer para ver cómo funciona. Vamos a ir a los bloques entonces. Veamos la lógica. Necesitamos el after time set, esa es la propiedad. Entonces en este caso vamos a agarrar el timer, vamos a buscar una que se llama set time to display. En este caso, perdón, es la de after time set, esta es la que vamos a ocupar. Cuando yo haya seleccionado o haya configurado la hora, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle que hay una primera condición. Entonces ocupamos un control if. Sí, ¿verdad? Sí que si es, hay que definir primero las horas de AM o PM. Entonces, si es menor que 12, ¿cómo hago eso? Si es menor que 12, ¿qué? O sea, si el time picker, ¿verdad? En este caso tengo que verificar por acá. Vamos a ver. Si el time hour, que es la hora que vamos a comparar, recuerden, vamos a comparar ahorita horas. Si el timer y su hora es menor que 12, ¿cómo lo comparo con un menor? Entonces tiene que ser con matemática. Voy a escoger un elemento matemático, que es este. Lo vamos a poner ahí. Voy a decir, si la hora del timer es menor que ¿qué valor? Que el valor de 12. Si es menor que 12. Vamos a poner entonces un número matemático. Aquí un número, si es menor que 12. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que manualmente voy a poner en jornada AM. Significa que tengo que elegir, voy a colocar aquí los nombres, se me olvidaba colocar los nombres. Este se va a llamar Tehora. Este se va a llamar Temin. Y este se va a llamar Tehorna. De esta manera voy a quitar el timer de aquí. Vamos a poder identificar. Entonces le voy a mandar a poner un texto de tehorna.text. Vamos a buscar tehorna.text. Va a ser programado
con un texto. Vamos a buscar texto aquí arriba, vacío. Un texto que va a decir AM. ¿Ok? Si es menor que 12, tiene que poner AM. Sigamos con la lógica. Hasta ahorita vamos por aquí. Ya hicimos esta parte. Ahora, dentro de ese sí, tiene que haber otro sí. Dentro de ese sí, entonces volvamos acá. Tiene que haber otro sí. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comparar que si el timer.hora es igual a 12, es igual a 0 en este caso. O sea, tendría que elegir otra vez esto. Duplicamos. Que si el... Oh, se me olvidó. Duplicar con todo hilo azul. Que es la comparativa de que si es igual a 0, porque 0 son las 12 horas en hora militar. Si es igual a 0, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a tener que poner manualmente en el hora text, es decir, en thora.text, en thora, tengo que mandar a poner manualmente la hora de las 12, porque no va a escribir el valor, porque me pondría un 0 si lo dejara así. Entonces voy a ponerle el valor de 12. Lo puedo escribir como texto, lo puedo escribir como número. No hay ningún problema en este caso. Ahora, tengo que la otra condición, bueno, esto lo del minuto lo hacemos al final. Ahora, hago otra comparativa. Si no es igual a 0, ¿qué va a pasar? Si no, entonces voy a poner un si no, ¿verdad? Si no, entonces tengo que decir que la hora text, la hora que va a tomar, voy a tener que poner otra hora text. No va a ser la manual, sino la automática. Voy entonces a duplicar el time picker hora y será la hora automática. Hasta ahí vamos bien. Ya terminamos esta primera parte. Ahora, este sí que está al principio, si no es menor que 12, ¿qué es lo que va a hacer? Significa que la jornada no va a ser AM, va a ser PM. Entonces tenemos que agregar aquí, dentro de este if, un else. Agregamos un else y hacemos la comparativa nuevamente, ¿verdad? Que dentro de ella, lo primero que vamos a hacer es poner PM manualmente. Así que set jornada text va a ser automáticamente PM. Hasta ahorita vamos por acá. Ahora, dentro de ese else que hemos puesto, va a ir otra condición. Así que otro if. Otro if. Acá. Y le vamos a decir, bueno, si hora entonces es mayor, porque si no era menor, entonces significa que es mayor. Pero entonces, si es mayor que 12, quiero que haga lo siguiente. Que la hora que me esté dando le reste 12 para obtener la hora exacta en formato de 12 horas y no en formato de 24 horas. Entonces, tengo que hacer una comparativa. Le voy a decir, si el timer es igual, perdón, si la hora, aquí se me olvidó. Voy a quitar esto y voy a quitar esto. Voy a hacer una comparativa de que si es igual. Si es igual la hora.text, voy a ocupar aquí dentro de la propiedad de hora.text. Si la hora que está escrita, por ejemplo, entonces es mayor que 12, en este caso, si... perdón. Estamos haciendo la comparativa por acá. Vamos por aquí. Dice, hemos puesto PM, hasta ahí vamos bien. La siguiente entonces sería que si el timer de hora es mayor que 12, voy a hacer la comparativa entonces. Esta sí la podemos duplicar. Ups, se me movió. Le doy control Z para regresarla a su lugar. Eso es importante, que no lo había dicho en videos anteriores. Si el timer hora es mayor que 12, entonces, si no era menor, tiene que ser mayor. Entonces, si es mayor que 12, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, quiero que la hora que aparezca en el hora text, es decir, el set hora.text, va a ser igual no a este 12, sino a la resta de el time picker menos 12. Entonces tengo que hacer una resta. Ocupamos algo matemático. Matemático, aquí arriba aparece la resta. Colocamos que va a ser la resta de el time picker hour. Ese time picker hour menos ¿cuánto? Menos 12. La hora que me esté dando, menos 12. Voy a quitar esto para no enredarnos. Ya de por sí está un poco enredado, no digamos, ¿verdad? Perdernos con la estructura. Yo después, aquí en el video, voy a colocarles esta estructura para que la tengan ahí, ¿verdad? Para que tengan un recordatorio de lo que debe ser. Pero ya van a ver por qué es importante todo esto. Es importante porque si no, no va a funcionar. En realidad es por eso.
Ahora bien, hasta ahorita me siguen con la lógica. Creo que se me quedó algo ahí arriba. Se me duplicó. Eso no lo ocupamos. Vamos a ver. Ahí está. Hasta ahorita vamos bien. Vamos a probar la primera condición. Si es menor que 12, veamos qué hace. Aquí están las 8:25. Si lo doy OK, aparece las 8 y AM abajo. Pero si de repente selecciono PM, me cambia a PM abajo. ¿Sí? Hasta ahorita vamos bien. Me coloca la hora y el PM. Hasta ahorita vamos bien. Ahora bien, prosiguiendo con la lógica. Decimos, ya hicimos lo de la resta, ¿verdad? Esta parte ya le hicimos, la resta. Ahora vamos con lo siguiente. Y si no es mayor que 12, si no es mayor que 12, entonces colocamos un else. Vamos a colocar un else. Si no es mayor que 12, ¿qué es lo que va a hacer? Que la hora va a ser igual al time picker de la hora que me esté dando. O sea, volvemos a asegurarnos que coloque la hora que sea menor que 12. Entonces, en este caso, vamos a decir, si no es así, entonces la hora, vamos a poner set hora, duplicamos acá, esta, y la ponemos aquí. Le estamos diciendo que, entonces, que deje la hora del sistema, si no es menor que 12. Ahora bien, los minutos lo vamos a poner al final. Ya hicimos la primera parte. Esta parte está terminada, así que ahora lo único que hace falta aquí es asegurarnos que ponga también los minutos. Y los minutos, como hemos visto acá, simplemente es decir que el minuto.text va a ser igual al minuto del tiempo del sistema. Eso es lo único que hay que hacer, así que vamos a duplicar este y vamos a poner aquí que la t minuto va a ser igual a time picker minuto, minute. Y esto lo vamos a duplicar y lo vamos a colocar aquí. Esto lo vamos a duplicar y lo vamos a poner arriba también en este lugar. Lo vamos a duplicar y lo vamos a poner aquí arriba en este lugar. Y ahí ya está completo. Hasta ahí ya. De hecho ya podemos probar que funcionará. Vamos a ver. Vamos a poner las 9:28 AM. Coloca 9:29. Ah, pero 29 le puse. 9:29. 9:30 lo voy a poner AM. Miren, 9:30 AM. Perfectamente funciona. Ahora vamos a seleccionar las 8:32, 33 PM. Le damos ahí. 8:33 PM. Vamos a poner, digamos, las 12 de la madrugada. 12 AM. Pongámosle, aparece 12 AM. Si le coloco las 12 PM, vamos a poner las 12 PM, cambia automáticamente con 26 minutos. 12:26 PM. Funciona perfectamente colocar la hora, ¿verdad? Si se fijan, aunque la lógica nos cuesta un poco entenderla, he tratado de ir despacio, mostrando lo que debe llevar para que realmente funcione esto. Ahora bien, necesitamos hacer que la próxima vez que le damos clic al timer, por ejemplo, si yo seleccioné 8:28, me coloque 8:28, pero que la siguiente ocasión me aparezca la hora exactamente en el timer. Porque si yo lo cambio, digamos, a 12 y le pongo OK, cambia la hora perfectamente, pero si vuelvo a regresar al timer, me sigue apareciendo 8:28. Y AM, no me ha cambiado nada. Entonces, vamos a cambiar eso con otra condición. Ocupamos entonces otro if debajo del if mayor, ¿verdad? Porque ya es otro tipo de condición, no tiene por qué estar dentro de la condición anterior. Y volvamos a la lógica. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a preguntar que si la hora que está, si la jornada que está en el texto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si jornada.text, si jornada.text va a ser igual, ¿verdad? Si es igual. Jornada.text ¿a qué? Si es igual a PM, o sea, tengo que poner un texto aquí a la par, un texto que diga PM, tiene que ser exactamente como lo escribí arriba, ¿verdad? Si lo mando a escribir como PM o como AM sin punto, pues debe ser PM y AM sin punto. Ahora, si la jornada que aparece aquí en esta casilla, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama? Igual a PM, ¿qué es lo que va a hacer? Veamos la lógica. Va a mandar a llamar un time picker, va a mandar a llamar este time picker, pero asignándole la siguiente hora que debe aparecer en el sistema. La hora va a ser igual a la hora del timer, ¿verdad? Y el minuto va a ser igual al minuto. Porque claramente, si son las 3 de la tarde, va a cambiar automáticamente a PM o AM. Va a cambiar automáticamente a PM. Entonces, hagamos eso. Vamos a poner una hora, ¿verdad? Es decir, colocamos aquí una set hora. Set hora. Va a ser la hora igual a ¿qué? Igual a la hora del sistema, a timepicker.hora. Así que hasta ahí ya está bien. Lo otro que hay que hacer es que el minuto aparezca igualito al del timer. Así que también le ponemos duplicado y le decimos que los minutos
van a ser iguales a los minutos del timer. Hasta ahí todo bien, ya hicimos esta primera parte. Pero y si no es PM, entonces va a pasar lo siguiente. Tenemos que hacer que el timer, ¿verdad? Llamamos al timer con la hora exacta que tenemos dentro de nuestra casilla. Es decir, que le mandamos a decir, si no, vamos a poner un si no, else, si no, entonces vamos a decirle que la hora tiene que pasar a ser no la del sistema, sino la que hemos ingresado dentro de la casilla hora, la que ya habíamos elegido anteriormente. Así que vamos a ponerle thehora.text. Y los minutos van a ser lo que aparezcan también colocados manualmente en los minutos. Así que duplicamos y colocamos que los minutos van a ser igual a los minutos, ¿verdad? En este caso, perdón, aquí me equivoqué. Voy a ponerle, tengo que poner un set, pero un set timer. Se me olvidó ese pequeño detalle. Es un picker morado, el call set time to display, que tenemos que llamar. Entonces, lo que vamos a hacer es que si es PM, entonces, ahí se me olvidó ese pequeño detalle, si es PM lo coloco aquí arriba, esto no es lo que iba, entonces la hora va a ser igual a la del sistema y el minuto va a ser igual al tiempo del minuto del sistema. Si no, ese timer que voy a mandar a llamar, ¿verdad? Es una llamada del timer, lo que estoy haciendo, con una hora ya asignada, entonces la hora del timer va a ser la hora de texto que yo he colocado manualmente y los minutos de texto que he colocado manualmente. Y de esa manera ya tendría que funcionarnos nuestro seleccionador de tiempo. Voy casi a borrar algo importante. Ahí. Entonces veamos. Voy a seleccionar el tiempo. Voy a colocarle, digamos, las 10:33 AM. Le damos OK. Aparece 10:33 AM. La próxima vez que le dé clic tiene que aparecer en el timer 10:33 AM. 10:33 AM. Si lo cambio a la 1:37 PM, le doy OK, se coloca 1:37 PM y la próxima vez que seleccione el timer vuelve a aparecer 1:37 PM. Y de esa manera vamos a poder hacer cambios de horas y el timer va a seguir tomando la hora que ya hemos seleccionado. 5:37, ¿verdad? 5:40 AM, 5:41 AM, va a seguir siendo 5:41 AM, tanto en el timer como en pantalla. Y de esta manera hemos logrado que nuestro timer funcione adecuadamente. Esta es la lógica que siempre hay que utilizar, o sea, es una lógica que siempre va a ser la que vamos a utilizar cada vez que utilicemos el seleccionador de tiempo para, por ejemplo, poner una alarma, para poder crear de repente, no sé, sí, una alarma puede ser lo más común, ¿verdad? Selecciono el tiempo de la hora exacta o una cita, digamos. Me dice que estoy haciendo una aplicación donde guarde, digamos, en la agenda a qué hora es la reunión. Entonces, cada vez que yo ocupe un timer para poder guardar una hora, de esta manera, tengo que seguir esta misma lógica de organización. Voy a ampliar un poquito aquí pantalla por si de repente quieren pausar el video y hacer captura de lo que están viendo en pantalla, de cómo debe ser la lógica para que funcione formalmente ese seleccionador de tiempo. Pues aquí nos quedamos en esta ocasión. En una próxima vamos a ver qué más podemos seguir creando, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora hemos podido ver cómo funciona el timer, ¿verdad? Cómo podemos hacer los cambios de hora militar a hora de base 12 y cómo hacer que el timer recupere la hora que ya hemos guardado o está mostrándose en la pantalla. Digamos que en la pantalla yo tengo un reloj, o sea, digamos que en pantalla estoy mostrando un reloj que está corriendo en tiempo real. Pues yo puedo hacer que esa hora que aparezca en el reloj, justo cuando le dé clic al botón de seleccionar el timer, ¿verdad? Me devuelva ese valor al timer. Es decir, que agarre esos valores que aparecen en el reloj que está corriendo y me lo muestre en mi timer. Perfectamente lo puedo hacer. Solamente que para eso ocuparíamos, además de estas casillas, ocuparíamos también este control del sensor. Habría que ir al sensor y ocupar un clock. Es decir, habría que arrastrar un clock para poder tomar la hora del sistema, ¿verdad? Que esa es la manera de poder seleccionar la hora del sistema. Pero bueno, eso es algo mucho más avanzado. Esto es un poco avanzado, no lo niego. Puede ser que algunos incluso no hayan logrado entender muy bien cómo es la lógica, pero traté de explicarlo lo mejor que pude. Si quieren, repasen tantas veces sea necesario el video para que la lógica quede aún más clara.
Como ven, a mí también se me dificulta, por eso tuve que hacer mis anotaciones aquí en texto, ¿verdad? Para tenerlo ahí, la lógica necesaria, para poder explicárselas también a ustedes. Es decir, como programadores tenemos que tener claridad de que no somos una máquina y por tanto tenemos que valernos de nuestros recuerdos, de nuestra memoria o de nuestros manuales, ¿verdad? De nuestros videos, tutoriales o incluso hoy en día la misma inteligencia artificial. Porque si yo, por ejemplo, le hubiese preguntado a cualquier Copilot o a ChatGPT, dame la lógica para que cada vez que seleccionen un timer me coloque la hora en 3 casillas, hora, de minutos, hora de hora, y bueno, la hora, el minuto y la jornada, y que al final el timer, cuando vuelva a presionarlo, recupere ese tiempo, es decir, que me vuelva a mostrar el tiempo exactamente en formato de 12 horas. Si yo le hago esa pregunta a la inteligencia artificial, también seguramente me da una solución, aunque quizá no gráfica, porque claramente no se puede hacer que ChatGPT, por ejemplo, nos dé gráficamente esta estructura. Pero al menos nos puede llegar a dar en formato quizá de texto plano, así como el que estoy mostrando aquí en pantalla, mostrar en formato texto plano, así como lo he ido estructurando yo, que a mí me gusta poner así espacios para mostrar un poquito lo que va dentro de cada sí, por ejemplo. No les recomiendo que hagan este tipo de estructuras, por ejemplo así, ¿verdad? Todo para un solo lado, porque si no, así ya pierden un poquito la lógica de qué va dentro de qué. Esto es lo que nos ayuda a tener en consideración qué es lo que va, ¿verdad? Dentro y qué es lo que va afuera. De hecho aquí ya borré algo. Vamos a ver, lo voy a dejar así. Lo voy a regresar como estaba. Ahí. Entonces, ánimo, ¿verdad? Repasen este tema, ¿verdad? Intenten comprenderlo. Nuestra lógica hay que retarla. Nos vemos en el siguiente video. Pásenla bien. Hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle like al video y invitar a sus amigos y activar la campanita de notificación para que no se pierdan la secuencia de estos tutoriales. Hasta la próxima.